Las mejores conversaciones pasan entre sorbos de café. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo, un espacio para hablar de innovación, liderazgo y empoderamiento femenino en una misma taza. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a estar conversando alrededor de los temas de las fintech, pero también de temas que nos interesan a todos: el dinero, la confianza y oportunidades para nosotros en el país. Gabriel Santos, bienvenido a Entre Sorbo y Sorbo. Hola Alexa, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo hoy. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Súper bien, muchas gracias. Me encanta. Bueno, Gabriel, vamos a empezar por una parte que me parece muy importante, y es que nuestra audiencia te conozca. ¿Quién es Gabriel Santos como persona, como profesional? Bueno, pues yo soy bogotano, 36 años de edad. He ido y he venido un poco entre todo lo que he hecho en la vida. Trabajé chiquito en firmas de abogados, empecé trabajando en la universidad regalándome para traducir manuales del inglés al español, una firma que acaba de llegar al país. Eso fue como cuando estaba en segundo semestre. Después ya fui creciendo, trabajé en firmas de abogados en temas de financiamiento de proyectos y de temas de oil and gas. Después me fui un poco también por herencia ya metiéndome al lado político. Sí. Trabajé en el Congreso de la República con un gran amigo a quien quiero mucho hoy. Le ayudaba como a manejar su oficina en el Congreso. Y en el año 2017 me invitaron a participar de la lista del Centro Democrático de la Cámara de Representantes por Bogotá. Salí electo, fui congresista del año 2018 al año 2022. En el año 2022 me quemé y desde el 8 de agosto del 2022 estoy acá presidiendo Colombia Fintech. Me encanta. Y que ha sido, digamos que tienes un recorrido político también muy interesante. Y a 36 años, o sea, eso es un recorrido bastante maravilloso. Pero ¿cómo fue ese paso de la política a entrar en el sector real, ¿cierto? Digamos que a entrar a liderar un gremio tan importante hoy para el país. Pues la verdad fue horrible. No fue como una luna de miel como uno quisiera. Yo tuve un último año en el Congreso muy bonito, donde, digamos, por azares de la vida, y yo creo que en ese momento teníamos una oficina muy chévere y estábamos haciendo las cosas muy bien, empezamos a recibir muchos reconocimientos, y ese año yo fui uno de los personajes del año El Espectador. Todas las cosas que había en ese momento, un tema de RCN Televisión que reconocía como a los 10 colombianos menores de 40, una vaina así, y ahí salí yo ese año. Pero son cosas pues como que le inflan a uno mucho el ego y que desafortunadamente no son buenos consejeros. Yo tenía mis dudas si repetir el Congreso, si no me metí tarde en la carrera y me quemé. Y uno se quema en marzo, pero sigue con trabajo hasta julio. El Congreso se levanta el 20 de julio. Yo obviamente jamás creí que me fuera a quemar. Yo, obviamente uno pues tenía 32 años, con todos estos premios me creía absolutamente invencible. Sí, yo dije, es posible que me vaya a quemar. Me quemé, recibí un baño de humildad grande, pero fue incluso más duro después, porque yo dije, bueno, yo trabajé mucho en los temas de tecnología, inclusión financiera, no necesariamente como fintech. De hecho, tengo que confesarlo, en ese momento no conocía a Colombia Fintech, pero yo dije, bueno, perfecto, todo el mundo se va a rapar, ya me quemé, etcétera, pero todo el mundo se va a rapar un perfil como el mío. Sí. Y me metía por ahí en LinkedIn a trabajos y ni me llamaba. Y ahí depresión mal, entré en el agujero negro, y empecé un poquito como hacia junio, me empezaron a buscar algunos headhunters y me metieron en dos procesos chéveres, en dos gremios, y había uno, no voy a mencionar nombres, pero era un gremio muy chévere, y quedábamos 3 personas y yo dije, pues esto es todo lo que yo hago, literalmente no habría ningún motivo por el cual no terminaría yo con ese puesto. Y estaba en un congreso de Asobancaria, me han invitado a hablar en el campo de Asobancaria, estaba en Cali, en la fiesta, etcétera, y se me acerca una persona y me dice, oiga, ¿usted es Gabriel Santos? Yo sí, tal. Y dice, bueno, quiero decirle que usted no se ganó el puesto. Gracias por contármelo. Porque sabe usted esto. Y mire, tal, yo estoy en la junta, etcétera, esto se lo ganó esta otra persona, pues eso ya tenía otras implicaciones. Y bueno, ahí otra vez mega
agujero. O sea, yo dije, mire, si alguien hubiera pensado en mí, se habría inventado este cargo. Y ni siquiera fui capaz de llegar a quedar en este cargo. Yo, bueno. Como a las 2 semanas la misma persona me llamó y me dijo, estoy en Bogotá, véngase a este restaurante, hablemos que creo que puede haber algo chévere. Me fui a conversar con él y me dijo, mire, existe esta posibilidad. Esto es, pues, Colombia FinTech, tiene, o sea, es una cosa muy bonita, no está pasando por su mejor momento, pero es un reto chévere. Se le mide, yo de una, pues me puse a investigar de una. Ya empezó un proceso duro, pero muy rápido. Pues, Colombia FinTech tiene una junta muy grande, 15 personas, fueron reuniones con todos, etcétera, y ahí pues ya... Ahí empezaste. Y ahí empecé, ya me enganché y desde entonces han sido 3 años y medio maravillosos. Maravillosos, de verdad, porque el crecimiento es indiscutible. Pero, ¿sabes qué, Gabriel? Me encanta eso de esa dosis de humildad que nos llega. Estabas muy joven, 31 años, para tener esa dosis que muchos la vivimos más grandes en algún momento. Y eso ayuda mucho también a poder mirar con ojos diferentes ese camino que viene. Entonces me encanta todo ese trayecto que has tenido. Y si habláramos un poco de lo que ha sido ese cambio de chip, ¿cierto? Venías de trabajar también y la tecnología no era desconocida para ti, pero ese cambio de chip, entrar a un gremio en el cual el emprendimiento y la innovación son tan importantes, ¿qué cambios tuviste que hacer para eso? Yo creo que la lógica es muy distinta y eso, digamos, yo creo que es parte como del problema de la política y es, sobre todo en un escenario como el Congreso de la República, pues uno no tiene propiamente jefes, uno llega, tiene trabajo garantizado 4 años y tiene que trabajar casi, hay un incentivo que es muy triste y es un incentivo perverso a trabajar para hacerse reelegir. Y cuando uno entra en esa lógica electoral, pues toma malas decisiones para el país, pero buenas para uno. Hay discusiones, digamos, que son muy sensibles, pues que en últimas es más fácil abordarlas desde el punto de vista de cómo le doy yo gusto a las personas que van a votar por mí y no necesariamente si lo que estoy haciendo es o no bueno para ellos. Pero en eso es totalmente distinto. Esto es un incentivo a hacer. Yo tengo una junta directiva de 15 personas con quien revisamos de manera recurrente qué estamos haciendo, qué tenemos que hacer para que las cosas pasen y yo creo que ese cambio de chip es interesantísimo. Es pasar, digamos, de no tener una corresponsabilidad tan cercana con que las cosas sean como deben ser, sino como yo quiero que sean, y en esto pues hay un norte muy claro de qué tiene que pasar para que las cosas funcionen. Entonces yo creo que eso es pues un cambio de chip muy, muy importante, sobre todo que es un cambio, digamos, que yo creo que le haría muy bien a todos quienes pasan por el mundo político, que se olvidan muy, muy rápido de cómo es el mundo real. De acuerdo. ¿No? Yo me pongo a pensar de mis 370 colegas en el año 2018 al 2022, hay muy poquitos que tendrían lo que se necesita para sobrevivir en el sector privado. No en esa captura de rentas ni simplemente pues con videos pues tratar de darle gusto a la gente, sino pues es que a mí no me importa si le doy gusto a la gente, sino si lo que yo estoy haciendo en verdad tiene una medición muy real en mejorar la vida a los usuarios del sector financiero, mejorarle y facilitarle, digamos, la existencia a las empresas vinculadas al gremio. Yo creo que eso lo obliga a uno a ser más competente, a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo, a pasar de ser como no sé, como el que captura rentas, a pasar a ser lo que, pues, un doer, un hacedor, ¿sí? Que eso es un poquito un mindset muy distinto que no necesariamente uno tiene, o no todo el mundo tiene en el sector público. Y yo creo que ese cambio de chip, más allá, digamos, como de la coyuntura, lo que uno hable de si estamos hablando de tecnología e innovación, yo creo que es una cosa muy propia del sector privado que bien le haría a muchas personas de lo público pasarse por acá y acordarse lo difícil que es generar y sostener un trabajo. Y generar ese valor, ¿cierto? Generar ese valor que se sienta real en las personas. De acuerdo. Creo que entonces podríamos concluir que se construye más país o se da más valor en el sector real que en el gobierno. Yo creo que Colombia, desafortunadamente, tiene un Estado omnipresente y el Estado juega un rol muy importante en cómo se configura el sector privado. Más allá de si uno cree o no que ese es el deber ser del Estado, en Colombia es una realidad. Tenemos un Estado grande, un Estado pues que regula de una forma muy agresiva, sobre todo, por ejemplo, el sector en el que yo estoy, en el sector financiero. Y eso hace que el Estado tenga una participación muy importante en lo que pasa. Ahora, por supuesto que las estrellas de este show, 100%, las estrellas de este show son las empresas.
yo creo que nosotros estamos un poquito en la mitad, tenemos un pie en los dos mundos, donde Colombia FinTech pues, es una organización sin ánimo de lucro que obedece, digamos, cuya estructura, cuyo propósito y cuya forma de operar obedece al sector privado, pero nuestro éxito pasa por lograr incentivar a lo público. Yo creo que yo personalmente, Gabriel Santos, obviamente pues habiendo tenido un paso que amé, aprendí muchísimo pues por la política, yo terminé siendo un poquito cínico con eso y creo que he sido más exitoso y más efectivo en lo que estoy haciendo ahorita. Cuando uno está, digamos, en lo público, como te decía, hay unos incentivos horribles a no decir lo que en verdad uno tiene que decir. Hay, por supuesto, unos incentivos ya muy conocidos, digamos, a que se convierta en un tema muy transaccional de, pues, yo qué tengo que dar o recibir, pues, como para poder garantizar mi reelección, etcétera. Una cantidad de cosas que yo creo que generan unas distorsiones muy feas en eso. Pero sí, yo creo que es muy importante reconocer que lo público tiene un papel muy importante en cómo operan estas cosas. Así es. Y habilita, pues a todos los sectores nos habilita y nos permite crecer. Bueno, yo creo que es un trabajo que converge, ¿cierto? En ambos lados converge para que el sector privado más el gobierno podamos habilitar todo lo que necesitamos. Gabriel, hablemos de liderazgo. ¿Cómo es liderar un gremio en el cual no tienes el control directo de las empresas, pero tienes que sacar tantas iniciativas adelante? Yo no tenía canas cuando llegué a Colombia FinTech hace 3 años. Es un reto muy grande porque, digamos, en la práctica nosotros tenemos 394 jefes, no solo en la junta directiva, sino cada uno de los afiliados. Y por diseño, digamos, nosotros tenemos como una corresponsabilidad muy grande con todos los afiliados, a diferencia de lo que pasa, digamos, para hablar ya un poco más del mundo gremial, a diferencia de lo que pasa en otros gremios donde pues hay afiliados muy grandes que uno sabe que si cuida a los grandes pues puede estar tranquilo. Acá por el diseño del gremio, la diferencia, por ejemplo, entre Nubank y una empresa fundada por 2 emprendedores es marginal. Desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de toma de decisiones son perfectamente iguales y eso hace pues que para bien o para mal tenga que estar muy vinculado con el éxito y pues esa responsabilidad con todas las empresas. Cuando yo llegué, yo no tenía, digamos, ese norte y empezamos a ver, mi llegada fue dura, pues no fue fácil, fue dura. Yo me acuerdo que pues yo sabía mucho, digamos, de temas de tecnología y de inclusión, pero muy poquito de fintech propiamente. Llegó un momento con el primer mes donde yo dije, oiga, yo no sé si esto es lo que yo quiero hacer. Se renunció un agente, etcétera, y en un momento como que la presidenta de la junta dijo, venga, paremos un segundo, usted no se va a reunir con nadie, venga, encerrémonos, aprendamos, entendamos esto bien. Eso lesionó mucha gente que se terminó yendo furiosa, etcétera, y ahí un poquito le dimos la vuelta como a esta lógica de volver a todos copartícipes como del éxito de Colombia FinTech. Hoy en día nosotros tenemos un dashboard divino donde revisamos cuántas veces nos estamos reuniendo al mes con cada una de las empresas, para qué efectos nos están buscando, en donde pues un poco para visibilizar. De pronto diga, esta empresa es chiquita pero no le estamos parando bolas, hace 3 meses no hablamos con nadie allá. Pudimos revisar que en esta última vigencia de estos últimos 12 meses tuvimos de 1000 reuniones con afiliados, distintas partes del equipo, obviamente no todas yo, pero tuvimos 1000 reuniones con los afiliados, y eso pues hace que sea un liderazgo un poquito muy horizontal, ¿sí? Como muy de uno a uno, muy de tener en cuenta a todos los afiliados y ya un poquito y entender todas esas necesidades que es muy difícil. Es muy difícil porque no todas las necesidades, por ejemplo, van en el mismo sentido. Hay necesidades que son abiertamente contrapuestas y ahí uno tiene que tener muy claro el norte, por qué está haciendo lo que está haciendo. Tenemos unos pilares ya cada día más robustos de poder entender, mire, buenísimo lo que usted quiere hacer, de pronto esto no va en línea con lo que es el gremio, digamos, como un todo debería estar buscando, entonces no lo podemos ayudar, que igual son discusiones dificilísimas que levantan muchas ampollas, pero hacia adentro ha sido, digamos, muy divertido. Yo creo que haberme convertido en jefe tan joven, sobre todo en el Congreso, pues desde que yo llegué con 27, 28 años, pues ha sido una curva de aprendizaje muy linda. Yo toda la vida he trabajado con gente muy joven, me siento muy corresponsable del éxito de toda la gente con la que he trabajado. He aprendido a los totazos de la importancia de contratar, de saber liderar, de cómo tener a la gente motivada. Y hoy en día tenemos un equipo maravilloso de 14 personas, todos ellos súper jóvenes, súper ambiciosos, mayoritariamente mujeres, somos 3 hombres y 11 mujeres. Pero nos ha funcionado fantástico, pues hasta ahora nos ha salido muy bien.
Y en este sector, metiendo ahí cuando hablaste de mujeres, digamos que las mujeres tienen buena participación, ¿o no? No, fatal. Yo creo que es un reflejo en general como del mercado laboral. Obviamente yo creo que por sectores pues hay discusiones que de pronto pues tienen unos sesgos acrecentados en el sector financiero, y pues es una realidad que pues a pesar de que entre todos fintech y banca pues se ha tratado de, por supuesto, de continuar en ese cierre de brechas de género, pues todavía hay una disparidad muy importante, sobre todo en cargos directivos, que pues yo creo que se mantiene. Pero pues sí, yo creo que tenemos todavía mucha tela por cortar ahí. ¿Y crees que, como para cerrar este tema, nos falta a nosotras ambición de pertenecer a este sector? ¿No hay una ambición de las mujeres en el tema, digamos que financiero? ¿O es más una exclusión no tan clara que hay? Yo creo que, primero, yo creo que es estadísticamente imposible que haya tan pocas mujeres en cargos de dirección. Pues sí, si somos el 50% de la población, algo está pasando, digamos, que está evitando que lleguen. Y yo creo que son discusiones que se han vuelto muy presentes en la medida que trabajamos con mujeres jóvenes que algunas están formando familia, y no ve, digamos, cómo el género penaliza esa posibilidad de ascenso, ¿no? Como una mujer, por ejemplo, que quiere tener un hijo, pues se va 4 meses de licencia y quizás el foco puede cambiar con total legitimidad. Después tiene pues sus meses de lactancia y todo, y tristemente pues el mercado laboral penaliza eso 100%, y es tristísimo, por más de que pues nosotros pues, como gremio, al ser tan chiquito, podemos controlar eso, pero pues uno lo ve y lo piensa, digamos, en entidades mucho más grandes, y pues la realidad se vuelve mucho más compleja. Creo que en ese orden de ideas, creo que también hay que facilitar como ese track para que las mujeres puedan crecer, ¿sí? De alguna forma, pues, o imponerle esa misma penalidad que le pone el mercado laboral a los hombres, es decir, que ha funcionado, digamos, en países nórdicos donde... Para nivelar la cancha. Exacto, nivelar la cancha, pero hacia arriba. Entonces, pues, si una mujer se va, un hombre tiene que irse el mismo tiempo. O generar pues también espacios donde pues sea mucho más amigable con la lactancia, con la crianza de los hijos, etcétera. Yo creo que, pero pues ahí todavía tenemos unos retos muy grandes, no solo como país, sino como sector también. Total. Eso me encanta. Yo creo que eso podría nivelar, porque es cierto, es indiscutible, las empresas necesitan la productividad, y esto, digamos que para muchos no le ven el beneficio. Pero de todas formas, construir familias también es muy importante. Muy importante. Bueno, pasemos a un tema que te quiero pedir, y es fintech. Hemos hablado mucho, pero ¿cómo aclararle a la audiencia? Y los invitamos a un cafecito y les decimos qué son las fintech en un lenguaje sencillo, porque es importante las fintech para cada uno de nosotros. Y hablo de ese ciudadano de a pie, ¿cierto? Ese que es el independiente, el microempresario. ¿Por qué es importante las fintech para ellos? Esta es una discusión muy bonita que hemos tenido al interior del gremio, de cómo sensibilizar a las personas de qué es fintech. Y qué tan importante es sensibilizarlas frente a que entiendan lo que es o que lo usen, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, fintech, como en su acepción global, es todo lo que sea innovación y la prestación de servicios financieros a través de medios digitales, a través de tecnología. Lo que pasa es que es un universo tan grande que muchas veces los usuarios lo usan mucho y no lo saben, ¿no? De acuerdo. Pero esto, ya pueden tener acceso, pero ni siquiera saber que están teniendo esa relación. Y esto, pues, digamos, es algo que no es nuevo, es algo que viene ocurriendo desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos, y obviamente esto entendido como en su acepción más genérica, es decir, tecnología para temas financieros. Western Union en Estados Unidos, sí. En mediados del siglo XIX, en Estados Unidos en el siglo XIX, pues que no era lo que es hoy en día, utilizaban la tecnología que se estaba poniendo en ese momento, que eran los telégrafos, para decirle a una persona: usted tiene en esta cuenta esta plata, y que la persona pudiera o depositar o retirarla en otra ciudad. Eso obviamente era un cambio transformacional. Total. Después nos vamos acá a los años 60, los cajeros, la creación de las tarjetas, etcétera, entre los 60 y los 80, y ahí vemos otra vez, digamos, como un impacto muy importante en la tecnología y la prestación de servicios financieros. Ahora, fintech, como lo estamos viendo nosotros hoy en día, digamos, este mundo, los unicornios y el mundo digital, nace más en el año 2008.
en el año 2008, el mundo sufrió la gran crisis económica, ¿sí? Donde los grandes bancos en Estados Unidos, con la caída de Lehman Brothers y otros, generó una ruptura de confianza, ¿sí? Entre el mundo financiero y los usuarios. Y los usuarios. Y ahí es donde empiezan, digamos, unos emprendedores, unos genios, sobre todo en Estados Unidos, a decir, venga, capitalicemos en esta falta de confianza y empecemos a ofrecer lo que ellos nunca les ofrecieron y por qué llegamos acá. Entonces, bueno, ahí empiezan a crearse las grandes empresas, sobre todo en pagos, etcétera. Pues ahí frente está PayPal y todo lo que se desliga de PayPal en Estados Unidos. Y ya después, pues año 2021, pandemia, exceso de liquidez en el mundo, hay plata para todo el mundo para invertir, se crean unos modelos de negocio loquísimos y ya tenemos hoy en día, digamos, un mundo mucho más digitalizado. Para que una persona, por ejemplo, pueda hacer un pago con una tarjeta, está utilizando una cantidad de compañías fintech que no necesariamente conoce. Y para uno hoy en día y sobre todo pues para las personas jóvenes, si tienen la tarjeta en el celular o si van a hacer una compra en cualquier establecimiento con una tarjeta de crédito, pues uno cree que eso es una marca que uno ve en la tarjeta que está pasando y eso nada más alejado de la realidad. Detrás de eso hay compañías en tiempo real verificando que usted es en efecto quien dice ser, que no haya fraude. Hay compañías que están realizando el pago detrás, que están haciendo la conciliación, que están hablando con 3 entidades financieras, están hablando con el Banco de la República para hacer conciliaciones. Una cantidad de compañías que están operando en 3 segundos, que le están permitiendo que usted vaya y realice, digamos, un pago. Que eso uno solo ve un front. Exacto, uno solo ve lo que está en el plástico y ve el nombre del banco y el del emisor y el de la franquicia. Perfecto, uno se queda con eso y en realidad pasan una cantidad de cosas. Ahora, hay compañías que sí están muy de cara al usuario, compañías que obviamente ya tienen marcas muy grandes, muy establecidas, que uno sí conoce, Nubank, Lulobank, RappiPay, pues digamos que son ya como este lado más grande de los neobancos, que ya son compañías muy grandes que ofrecen una cantidad de servicios y ya pues con la cual uno puede tener relacionamiento, pero pues este es un mundo, digamos, hiper mega grande, hiper mega complejo, donde no necesariamente todos vemos pues esa relación que tenemos con el mundo que así existe. Y Gabriel, este país es de microempresas, ¿cierto? El 90, y hablemos de pymes, creo que es como el 96, 98% de pymes y las microempresas son como el 92%, ¿puedo equivocarme? 99% son micro, medianas y pequeñas. El 1% son empresas grandes. El 1%, imagínate, son empresas grandes. Y ese 1%, si hablamos de generación o aporte al PIB, pues ese 1% tiene un aporte como del 70%, importantísimo, ¿cierto? Sin embargo, en empleo, ese 99% genera más del 70% del empleo en el país. Es decir, que ahí estamos muchas personas en el país. Las fintech están apuntando a apoyar este segmento, este empleo, estos microempresarios, o hacia dónde están apuntando las fintech. Hace poquito salió un estudio muy chévere de por qué, y lo voy a decir no solo en el contexto colombiano, sino en el contexto latinoamericano, porque en el contexto global, América Latina es quizás la geografía más promisoria desde el punto de vista de crecimiento de las fintech. Y había pues en ese estudio muchas cosas muy bonitas y muchas cosas muy importantes, pero había una cosa que era muy dolorosa. Y es que en América Latina tenemos 470 millones de adultos excluidos del sector financiero. Es decir, todavía hay muchísima gente que no está siendo tenida en cuenta por el sector financiero tradicional, tiene una dificultad inmensa de acceder a servicios financieros. Y ahí es donde entra el universo fintech de decir, venga, ¿por qué a estas personas no la están atendiendo? Porque tienen modelos de negocio que no son capaces de tener en cuenta a estas personas y que podrían ser muchísimo más rentables, que está perfectamente bien, pero pues que las tenemos excluidas. Y en Colombia esa realidad es exactamente igual. Si nosotros vemos la usabilidad de los servicios financieros, el acceso a crédito, pues en Colombia es marginal y somos de los peores en la región además. En Colombia 1 de cada 3 colombianos accede a crédito a través de una entidad financiera y la usabilidad de los servicios pues está entre el 50 y el 60% de acuerdo a distintas cifras. Eso nos pone a nosotros muy atrás. Tenemos muchos colombianos que quieren acceder al sector financiero y que hoy en día no pueden. Si nosotros le sumamos a eso que el 80% de los colombianos realiza sus pagos de manera recurrente a través del efectivo, y si le sumamos que a eso, que esa distribución por ingresos para los colombianos que ganan menos de 2,5 salarios mínimos, que son el 80% de los colombianos, es muchísimo más alta que para los colombianos que ganan más de 4 salarios
mínimos y medio, Total. pues tenemos un problema gravísimo también desde el punto de vista de equidad o de ingresos. Y ahí es donde yo creo que las fintech tienen que hacer y están haciendo un trabajo de cómo capturamos ese segmento, cómo nosotros podemos ofrecer a través de la tecnología, por ejemplo, reducir costos y costos desde el punto de vista de plata, por supuesto, pero también de tiempo, para que estas personas puedan recibir servicios financieros muy ajustados a sus necesidades. Y pues esa es un poquito como la lucha y la puja en la que estamos por atender a esas millones de personas que hoy en día están en exclusión del sector financiero. Y digamos que también lo hablo por experiencia que he tenido con personas cercanas del equipo, de las compañías que he liderado, y es que algunas se acercan mucho al tema del famoso gota a gota. Pero no entiendo por qué todavía preferimos un gota a gota con todo lo que esto tiene a ir o acceder a unos créditos, digamos que formales y que no tienen ese riesgo. Es porque de verdad el acceso no está tan fácil para ellos, porque no tienen historial. Esta es una obsesión de vida que yo tengo y se ata mucho a la conversación que teníamos al principio de esas discusiones políticas que se dan no pensando en el bien de la gente, sino pensando en las elecciones que vienen. Yo estando en el Congreso peleé mucho en contra de esto y es una de las discusiones más difíciles, y una persona que vea, o sea, que en este momento esté viendo esto, yo creo que me va a jurar como su enemigo por el resto de la vida. No hay nada peor para el mercado de crédito en Colombia que la tasa de usura. Y fue una obsesión que me llevó a hacer desde Economía Fintech un estudio que nunca se ha hecho en el país, que ahora les voy a comentar, porque es muy difícil decirle a una persona que hoy en día tiene un crédito y que pues quisiera que su crédito fuera más barato, decirle, pues muy seguramente para mejorar el país tenemos que subir las tasas y que la gente se pueda endeudar más caro. ¿Por qué? Yo creo que lo primero y lo más importante que hay que entender es eso, empezar y pensando, si nosotros sentamos a los 53 millones de colombianos y sacamos nosotros a 17, esos 17 tienen crédito con una entidad financiera y el resto están jodidos. Entonces, uno muchas veces, yo creo que a veces es un poco de egoísmo también decir, es que yo quiero lo que es mejor para mí, no lo que es mejor para el país. Para mí puede ser significativamente más fácil tener un crédito un poquito más barato y me vale huevo lo que eso signifique para los otros 34 millones que estamos dejando tirados. Pero la realidad es que pensar que es un crédito caro es lo más difícil en Colombia. Entonces, si uno le pregunta a 100 personas qué es un crédito caro, yo tengo la teoría de que el crédito más caro es el que no se tiene. Sí. Y yo teniendo esa teoría, entonces y hay gente que dice, no, es que un crédito carísimo es, por ejemplo, al 10%, un crédito carísimo es al 15%, o un crédito carísimo es al 20%. El Estado prohíbe que se preste hoy en día con la tasa de usura por encima del 24%. Y yo con esa obsesión me puse a pensar, venga, si 1 de cada 3 colombianos tiene acceso al crédito y lo tenemos súper identificado y las cifras salen, etcétera, eso digamos, pues todo es público en la superintendencia financiera, vamos a preguntar a las otras 2/3 partes qué pasa en su vida. Y mostremos desde Colombia Fintech la foto de ese restante de cómo se endeudan y por qué. Y la realidad es que el mercado de crédito en Colombia tiene unas deformidades brutales que me llevan a pensar que esa tesis de que el crédito más caro es el que no se tiene es perfectamente acertada. Porque si tú dirías, bueno, entonces, ¿qué piensa un político hoy en día? Tasa de usura buenísimo y vamos a obligar a que la gente tenga crédito barato. ¿Es eso cierto del país o no? Yo hoy con datos se puede decir que es absolutamente falso. Que la tasa de usura favoreció a 1 de cada 3 colombianos. Sí, eso es cierto y de alguna forma le ofreció un crédito más barato. Pero la tasa de usura empujó al resto a mecanismos de crédito informal, que esa era una pregunta que nosotros teníamos y lo hicimos además con las mejores encuestadoras del país y nos metimos en 4.000 hogares investigando cómo se endeudaban, a quién le pedían, qué tasa pedían, cuántas veces pagaban su deuda y todo. Y la realidad es que si eso fuera cierta, la tesis del político de yo le estoy dando crédito más barato a la gente, eso significaría que los otros se abstienen de pedir crédito. Es decir, crédito es muy caro, entonces no lo piden. No recurrirían a esas. Absolutamente falso.
el apetito de crédito en Colombia es casi universal. Y el que quiere hoy en día conseguir un crédito en Colombia se endeuda. Y la decisión del Estado es con quién. Entonces, yo Estado le estoy diciendo a una tercera parte, está bien, usted es el cómodo, endeúdese con una entidad financiera, que usted pueda recurrir ante la superintendencia si le incumplen, lo que usted quiera, etc. Perfecto. Y a los demás se los lleva el diablo. Sí. Esto es un podcast muy reputado, no voy a decir groserías. Voy a tratar de no decir groserías, pero pues este es un tema que evidentemente pues me llega al corazón. Entonces, ¿qué pasa con esas otras personas? Si ya sabemos que son personas que quieren crédito y ya sabemos que son personas que en efecto se endeudan, ¿qué pasa? Entonces, una participación inmensa de mercado es el gota a gota. Uh-huh. Y nos fuimos a preguntarle a esas personas a qué tasa se endeudan. Y tenemos la cifra perfecta de a qué tasa se endeuda una persona con el gota a gota en promedio y una empresa. Entonces, una persona, hablando de las microempresas, además que hablamos ahorita que son de una participación inmensa en ese mercado informal de crédito. Las personas se endeudan en promedio con el gota a gota a una tasa del 333% en Colombia. Ojo con esta disonancia cognitiva. El Estado colombiano está diciéndole, ¿qué máximo? Señores, ustedes solo se pueden endeudar al 24%. Hasta el 24%. La realidad es que de esas 2/3 partes, el que se endeuda con el gota a gota se endeuda al 333%. Y el político sale reelecto, sale feliz y dice, o sea, yo me acuerdo cuando yo dije, mire, la tasa de usura es horrible, etcétera, decían, claro, este es un usurero, este es lo que quieren, no sé qué, los bancos, lo que ustedes quieran. Y el que me fui yo y las otras personas no, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los colombianos están expresos de ese segundo mecanismo. Y si nos vamos a ver a las empresas, a la empresa informal, la empresa pequeña, la empresa unipersonal, se endeudan en un promedio al 669%. Una empresa en Colombia, presa del gota a gota, paga en promedio en 2 meses 9 veces su deuda originalmente adquirida. Y aún siguen pidiéndoles crédito. Entonces, tenemos una disparidad entre lo que el Estado está decidiendo y lo que la gente está necesitando. Entonces, con unos riesgos adicionales. Por supuesto, es que eso es blanqueo, o sea, el gota a gota es blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, es el que le mete una granada al que no paga, el que va y le pega un tiro. Nosotros hemos visto unos casos terribles, por ejemplo, de uso de inteligencia artificial, donde mujeres que se endeudan y no pueden pagar su deuda con el gota a gota, es imposible pagar una deuda con el gota a gota. Sí. Les hacen con inteligencia artificial videos pornográficos y se los envían a sus contactos. Es una vaina horrible. Peligrosísimo. Horrible. Entonces nosotros tenemos, hipotéticamente hablando, subamos la tasa de usura al 100%. Sí. Mañana. Hoy en día está el 24%. Subámosla al 100%. ¿Es o no un mejor país con una tasa de usura al 100%? Si usted en ese momento tiene un crédito, tiene una tarjeta de crédito, muy seguramente va a decir que no. Uh-huh. Porque usted no se da cuenta lo buena que es su vida. Y además que muy seguramente la tasa para quien hoy en día tiene un producto de crédito no sube. Uh-huh. Eso es para poder traer a las otras personas que no tienen acceso y que sí tienen que ingresar, correcto. Para el que el crédito resulta por ser esencial, para ellos sí hay un perfil de riesgo que sí, para ingresar al sector financiero tienen que tener que pagar unos intereses más altos, que ya hoy en día lo tiene, obviamente eso no lo va a entender y yo llevo 45 minutos tratando de explicarlo y muy seguramente ya todo el mundo o se desconectó o me odia. O entendieron muy bien. Pues ojalá. Y te van a decir, Gabriel, tienes toda la razón. No creo, pero bueno. Con eso incluimos nosotros a una cantidad de gente importantísima, y sobre todo a las personas más vulnerables, etcétera. Pues es muy difícil. La gente quiere que quiere mejorar sus condiciones de vida legítimamente y no quiere que se las desmejoren, y ante la percepción de que se las puedan desmejorar, cierran la puerta. Y los políticos han capturado ese nicho de una forma muy importante. Se volvió una cosa incluso aspiracional para el que está afuera, el que está pagando hoy en día una tasa del 333% y dice, oiga, es que yo quiero el del 24%. Uh-huh. Lo que el político no le dice es que es imposible. El modelo es fácticamente imposible que una persona así tenga crédito. ¿Y a quién perjudicamos? Al pescador que, por ejemplo, quiere comprar un motor para pescar más profundo y poder traer más cosas, a la persona que quiere en la Colombia rural dispersa poder acceder, por ejemplo, a una nevera que le permite de alguna forma almacenar la comida y vender mucho más por más tiempo y enfrentar choques socioeconómicos de una forma mucho más eficiente. O sea, esto es un mecanismo, ¿verdad?, perverso que le ha hecho demasiado en el país y que ha sido absolutamente imposible quitar. Y es una cosa muy curiosa. Hay acuerdo en el mundo de que esto es malísimo. Colombia es caso de estudio a nivel global de cómo esto es muy mal. Yo ahorita me voy a El Salvador y a Guatemala, que quieren poner tasa de usura, a contarles por qué no lo pueden hacer. En Estados Unidos el presidente Trump
lo único que se pone de acuerdo con su opositor más importante en el Congreso, que es Bernie Sanders, es que quieren ponerle tasa de usura a las tarjetas de crédito, quieren poner un cap rate de máximo 10% a las tarjetas. O sea, el mundo está enfrentando esto desde el punto de vista de los políticos y no de los técnicos. Sí. Chile lo intentó hacer y fue un desastre. En Ecuador les tocó posponer la entrada en vigencia de la tasa de usura porque había un desastre social y económico sin precedentes. Entonces, pues este es de esas cosas que desafortunadamente pues no son muy fáciles de explicar, pero sí serían muy bonitas de aplicar. Claro, porque es que, y te escuchaba y decía, entonces la cifra que dicen de que el crédito está como el 34%, no es tan cierta. Es decir, ese 34 es cifra formal que tienen las entidades financieras, pero no la formal que está En crédito en el otro en Colombia mercado. es universal. O sea, en verdad el que quiere conseguir crédito en Colombia lo consigue, tristemente. Tristemente porque se terminan endeudando con este tipo de estructuras criminales. En Colombia el apetito es que no hay un producto financiero más importante que el crédito para transformar la vida de una persona. Así Entonces es. lo estudiamos con Bolt, que es una marca a la que queremos mucho, y decía, mire, si usted en ese juego hipotético subamos la tasa del 100%, si usted, digamos, a una persona que tiene una peluquería le ofrece el crédito para montar la segunda silla en la peluquería a una tasa del 100%, que es, digamos, una tienda súper informal que nunca ha podido digitalizar sus ingresos, de manera inmediata esa tienda duplicó sus ingresos y esa tasa del 100% resulta por ser marginal a la hora de aumentar, digamos, de ver sus capacidades de pago, etcétera, pero pues evidentemente no es algo muy Y que fácil es la forma de explicar. abrir inicialmente para que tú entres al sistema financiero cuando no tienes un historial, pero que puedas empezar a acceder a ese tipo de servicios. Y de acuerdo, me parece supremamente interesante. Yo creo que se aprendió mucho con este punto, Gabriel. Gabriel, me quedé pensando en una cifra que dijiste y es, Colombia sigue manejando el 80% de pagos en efectivo. Esto, y yo te escuché en alguna entrevista que tuviste en otro momento, pero hablabas de que en Brasil, si no me equivoco en las cifras, el 80% había sido en X tiempo y en 4 años ese 80% bajó como a un 36%. Al 17%. Al 17%. ¿Eso nos espera a nosotros en Colombia con la inclusión de Breve? ¿O No creo. no todavía? No creo que a los niveles que logró Brasil y en el tiempo que logró Brasil. O sea, lo de Brasil fue genuinamente transformador. O sea, Brasil tenía unos índices de uso del efectivo igualitos a los nuestros. Sí. Y logró de una forma aceleradísima disminuirlo en 4 años y bajarlo del 82 al 17. Pero el modelo de Brasil fue distinto y partían de realidades distintas. El modelo de Brasil fue distinto porque el Banco Central allá fue muy agresivo. El Banco Central de Brasil, cuando hace más o menos 15 años empezaron a idear la política de innovación del Banco Central, empezaron a pensar lo que se terminó por convertir en PIX, pero pues en ese momento no se sabía. Ellos tomaron las decisiones muy agresivas de obligar a los bancos a meterse en este sistema, obligarlos en las condiciones en las que tenían que meterse, teniendo unos acuerdos de servicio altísimos. Y la realidad es que en Colombia, yo creo que no, pues una realidad muy colombiana decidimos hacer y es darle un poquito gusto a todo el mundo. Sí. Sí, pues los bancos ya tienen a Redeban, tienen otras, entonces hay que permitirles usarlas, etcétera. Y es una cosa muy importante y Breve está funcionando y hoy en día ya estamos llegando a los 3.2 millones de transacciones al día y está operando divino y estamos incluyendo mucha gente, pero no va a ser tan transformador, o por lo menos no a la velocidad de lo que pasó en Brasil. No, con esto no pretendo, digamos, de alguna forma demeritar Breve, porque parece increíble que un país como Colombia haya llegado a hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que es un sistema de infraestructura mayoritariamente pública, con una gobernanza pública. Pero pues sí creo que pues ahora que estamos en vísperas de elecciones, ojalá el próximo gobierno sea muy agresivo en la forma en la que regula y que promueve Breve, para que ojalá, si nosotros en los próximos 4 años reducimos por lo menos en la mitad el uso del efectivo, llegamos a un 40% en el año 2030, este país sería otro, muy distinto. Yo tuve una conferencia estaba pues en una charla y una persona que se llama Hugo Zurek me hablaba mucho, ¿lo conoces? Lo conozco muy bien.
nos contaba un poco, porque yo decía, pero ¿cómo va a ser el 80%? Él decía, claro, además que viene del mundo, tuvo su paso por el mundo del efectivo. Clarísimo, entonces nos explicaba claro, es que tú no te imaginas lo que es ir a ciertos pueblos, a ciertas partes tan alejadas acá en Colombia, donde no está el acceso tan fácil a una conectividad también, donde la gente lleva el efectivo en ciertas tulas y empiezan a repartir. Yo decía, no puede ser, claro, vivimos 6 veces otra realidad. Total. Y cuando entendemos esto es pero otra total, realidad. pero pues que en Brasil es, o sea, yo no estoy diciendo que convirtamos a Colombia en Dinamarca o en Estonia. Pero Brasil es un país decisiones. total, y Brasil es un país muy similar a Colombia. O sea, la gente en la Amazonía brasilera utiliza Pix. Y además que el Banco Central fue muy inteligente en decir, bueno, los mismos retos que tenemos nosotros, de decir, pues, tenemos un reto de conectividad. En Brasil lo pensaron y dijeron, claro, tenemos que hacer un tema de pagos offline. Si no hay buena conectividad, hay que hacer un tema de pagos fuera de línea. Y lo hicieron. Sí, entonces yo creo que acá nos quedamos mucho el problema. Pero es una cosa muy colombiana también, claro, de decir, bueno, no, entonces... Piensa en la limitación. Exacto, pensamos en la limitación y diseñamos para la limitación. Entonces, bueno, entonces tenemos zonas de la Colombia rural dispersa donde tenemos retos de conectividad. Entonces, no, al revés, hay que incentivar el cambio desde esto y hay que incentivar ese tipo de cambio de hábitos de consumo, pues ojalá de una forma muy agresiva. En Brasil antes tenían, yo no me acuerdo ya bien cuál era la cifra, pero tenían algo así como 12 empresas de transporte efectivo y hoy en día quedan 2. Entonces, allá lograron hacer con las mismas limitaciones que nosotros. Ojalá nosotros dijéramos, venga, vamos a llegar a hacer lo que merecemos ser y no lo que tenemos que hacer. No es imposible, pero necesitamos decisiones claras. Necesitamos políticos más valientes. Así es. Decisiones importantes. Hablemos de rebancarización. Más o menos entiendo que las cifras son 120.000 personas que salen del sistema mensualmente. Yo no le digo son recurrentes o no recurrentes, porque si fueran mensuales, uno dice en 7 años son 10 millones de personas que saldrían del sistema. Yo creo que esa cifra tiene que ser más alta. Tiende a ser más alta. Wow. Nosotros el último año, obviamente fue un año donde la tasa de usura, que volviendo otra vez a esa discusión, pero es muy presente en términos de rebancarización. Nosotros en los últimos 12 meses hemos sacado del mercado de crédito a 3 millones de personas. Oh. ¿Y es por deuda? Pues porque no pagan, hay un poquito de todo, pero no. Hay gente que se va. La realidad es que en Colombia hay un factor de autoexclusión, el crédito está mal visto tristemente, pero la realidad es que la inmensa mayoría de eso es porque los originadores de crédito tienen que cerrar la llave. Hay menos oferta de crédito en el país. Volviendo a la tasa de usura, que estaba en 34% hace 18 meses, hoy está en 24%. Esa diferencia de 10 puntos son 3 millones de colombianos que se quedaron sin crédito. Que muy seguramente lo necesitan o muy seguramente se fueron a buscar en otro lado, pero cuya entidad financiera les tuvo que decir, oiga, maestro, qué pena, pero no les puedo prestar, y eso perjudica a los reportados centrales de riesgo. O sea, la tasa de usura hace un daño inmenso a la rebancarización. Si tú ves países como Brasil o como México, estar en una central de riesgo no es la muerte ni la exclusión, es simplemente se tuvo un momento de dificultad, tiene un reto, está reportado, pues hay que acomodar su riesgo y usted tiene que pagar unos intereses más altos. Es como la moneda de entrada que hay que reconocer. Es como tu calificación no es esta ya, exacto, sino esta, pero entonces entra. Tuviste un reto perfectamente entendible, igual te vamos a prestar más caro, porque si tu riesgo se vuelve recurrente, pues esta plata hay que devolver. ¿De acuerdo? Pero no es la muerte ni la exclusión del crédito. En Colombia sí. Pues en términos generales, tener esos reportes resultan por ser muy peligrosos en Colombia, porque las entidades financieras no es que no quieran, y acá hay que entenderlo, que estos no son monjas de la caridad. Los bancos quieren hacer más plata, punto. O sea, si ustedes le permitían a los bancos hacer más plata, los bancos estarían haciendo más plata. Es que no pueden. Sí. O sea, imagínense como esa lógica. Entonces, si no pueden presentar ese tipo de alternativas. Sí, no, entonces usted se colgó, maestro, me encantaría prestarle, no es que no quiera. Y me encantaría prestarle más caro, pero no puedo, punto. En estos días me decía un amigo, no tenía ni idea que estaba reportado por 50.000 pesos en, no sé, un tema de algo que él no supo, que cobró 50.000 más y él canceló el crédito o esa... Eso es horroroso. Y le quedó 50.000. Pero un banco sí le dijo, cierra esto, porque otro le negó el crédito que él necesitaba. Entonces me dice, pero en cambio este otro banco se tomó el trabajo de llamarme y decir, no, es que usted tiene un reporte de 50.000 pesos, cierre eso, que además que usted ni siquiera sabe. Me dijo, él entendió que yo sí pagaba porque mi comportamiento en todo el resto de cosas era bueno,
pero hay veces no van los bancos quizás hasta ese fondo para darte esas herramientas de cerrar, pero también yo puedo haber tenido un momento. Totalmente, o sea, es un reflejo de la mala competencia acá en Colombia. Es que este país es muy curioso. Pero en la medida en que nosotros tengamos un sector financiero que no compite tanto, esa es una actitud perfectamente normal. Sí. De creer que un reporte en la central de riesgos pues es la muerte financiera, pues porque yo no me tengo que molestar, estoy muy cómodo. Acá en Colombia tenemos poquitos bancos y los poquitos que hay tenemos unos muy grandes, y los muy grandes pues tienen un modelo perfectamente rentable sin tener que competir, delicioso. Entonces me llega una persona reportada y pues no, ¿para qué me voy a meter en la molestia de entender o su momento? ¿Por qué te reportaron? Nada. Al huevo, se queda excluido, perfecto, acomodo mi riesgo mucho mejor, le presto a otras personas donde tengo menos riesgo y donde soy perfectamente rentable. Y ahí es donde uno necesita una presión vía competencia, que además bancos como el segundo, el que tú estás hablando, decir, mira, nosotros venimos con una lógica distinta, acá están, digamos, de mi lado por lo menos los neobancos, de decir, cojamos a toda esa gente que tiene, pues que están excluidos, o cojámoslos con otra lógica y empecemos a atenderlos de una forma distinta. Y eso a su vez genera que los grandes, que han sido tan antipáticos con otros, pues digan, oiga maestro, estos manes que vienen me van a quitar el negocio, me van a quitar el almuerzo, me toca empezar a mejorar. Y yo creo que eso pues es un cúmulo que debería ser muy beneficioso para el país, pero competir en Colombia no es tan fácil. Gabriel, hablemos de innovación. ¿Cuál es la innovación que se está gestando ahora en las fintech que le da valor a las personas, que viene para transformar el país? ¿En qué están trabajando? Desde, digámonos, sí, yo creo que desde las fintech, modelos de negocio que estamos viendo muy interesantes, que yo creo que cada vez se vuelven más accesibles para las personas. Yo creo que todo el tema de stablecoins, de cripto, todo el tema de monedas estables, va a ser muy importante por cuenta de que cada vez más la gente requiere acceso a mecanismos de financiación, por ejemplo en dólares o en otras monedas, o proteger sus inversiones, o si quieren hacer exportaciones o importaciones, pues poder tener acceso a este tipo de capital. Hoy en día está volviendo no solo más fácil, sino inmediato y a una fracción del costo de lo que paga uno. Digamos que tengo que llamar a la mesa de dinero, que a cómo me lo negocian y que es un tipo sentado y decidiendo a cuánto me da la tasa de cambio. Hoy en día, por ejemplo, con USDT, USDC y con las monedas estables, pues eso ya hoy en día es una realidad. Hacer pagos transfronterizos nunca ha sido tan fácil. Transformar, por ejemplo, el mercado de remesas altamente intermediado, altamente ineficiente y altamente dependiente del efectivo, pues hoy en día se está haciendo en fracciones de segundo con compañías tecnológicas muy interesantes que un usuario de remesas no va a conocer jamás, pero que le están moviendo más plata, más rápido, más fácil y con menos comisiones. Entonces yo creo que todo el tema de monedas estables va a ser un cambio grandísimo. Hay unas discusiones globales hoy en día importantísimas, ya incluso mecanismos muy grandes y muy tradicionales como Nequi anunciaron la semana pasada que a través de Nequi se va a poder comprar este tipo de monedas estables. O Wenia, pero ya incluso en Nequi, pues que es la billetera, ya tienen casi todo el mercado. Entonces yo creo que se va a hacer un cambio muy importante. Es un cambio tecnológico muy berraco. Sí, hoy en día, por ejemplo, si uno le dice a una persona que se gana un salario mínimo o menos, que son la mayoría de los colombianos, pucha, ¿qué pasa si el país se nos sigue yendo al chorizo? Quisiera yo tener $1,000 afuera para protegerme un poquito de esta devaluación. Si hoy en día uno le dice eso a una persona, pues va a decir, llame a un banco y pídale que le abran una cuenta en Panamá o en Miami. Le piden mínimo $50,000 si tiene suerte. Con esto ya es inmediato. Ya digamos estos canales multimoneda donde uno puede proteger sus inversiones, pues ya son la realidad. En Colombia el año pasado se movieron en activos digitales $40 billones. Somos el país número 29 en adopción mundial en términos de activos digitales. Entonces esto ya es una realidad, pasa muchísimo en Colombia, quieran o no nuestros políticos, quieran o no nuestros reguladores, quieran o no nuestro Banco Central. Ya pasa, va a seguir pasando y ojalá más gente lo siga utilizando, ojalá más microempresas puedan, digamos, acceder a cadenas de valor global a través del uso de activos digitales. Todavía hay riesgo, ¿cierto? Te voy a poner esto porque quiero que le bajemos esto a la gente súper claro. Y es, hablemos del Bitcoin, entonces uno dice, o estas monedas, ¿qué tan estables son? ¿Por qué? Porque en estos días, y te pongo el ejemplo, ahí es como cuando traigo a los amigos uno me dijo, invertí y he perdido no sé cuánto valor no, son mundos distintos. En un momento. Entonces,
¿Por qué estás perdiendo o por qué no sabemos invertir? Son mundos totalmente distintos, como estas monedas estables y los activos digitales un poco más tradicionales como Bitcoin, Ethereum u otras. Entonces, el stablecoin voy a ser un poquito generalista para no enredarlos, pero lo hacen unas empresas muy grandes en Estados Unidos. Las dos más grandes del mundo se llaman Circle y Tether. Y ellos cogen y cada vez que compran un dólar, tienen un dólar, lo meten en una bóveda, el dólar físico, y a ese dólar le dan una tokenización, lo vuelven un activo digital. Sí. Y ese dólar se pasa a llamarse, ese dólar que existe físicamente, pasa a llamarse USDT si lo hace Tether o USDC si lo hace Circle. Ese activo digital está respaldado por dinero físico. Ese activo no desaparece, no desaparece ni pierde su valor en el tiempo. Es decir, uno no especula con ese activo digital porque nunca pues, ni va a ganar ni va a perder, pero si yo quiero, es la manera más fácil de acceder a dólares. ¿Sí? Es a través, en vez de tener que ir y buscar intermediarios en el mercado cambiario y entrar con una relación con un banco y hablar con la mesa de dinero y que cuánto venden los dólares y tener la cuenta, es simplemente yo tengo el derecho de ese dólar de manera inmediata a través de Meki, lo puedo comprar, o a través de una cantidad de plataformas que me permiten acceder a ese activo digital. Las otras, las segundas, las más como el Bitcoin y Ethereum, tienen un valor distinto que se mueve en el tiempo, que depende, digamos, de la oferta y la demanda, lo que los hace, pues tienen una característica especulativa y dependen de muchísimas cosas. Si su valor en el mercado sube o baja, hay que tener un apetito de riesgo, entender que esa segunda vertical es más parecida a una acción. Ahora que, digamos, se están construyendo hace mucho tiempo capacidades para que sean más similares a monedas de curso de pago, que no va a pagar con Bitcoin, etcétera. Eso, pues, estamos en ese camino, pero mientras llegamos allá, tiene un valor de alguna forma especulativo. Entonces, eso está sujeto al mercado. Y el mercado sube y baja. Entonces, en la medida que yo puedo o comprar un Bitcoin, que estaba hace 6 meses en $112,000 y hoy en 70,000, o comprar una acción de BlackRock, o no sé, de Saudi Aramco, que acaba pues con lo que está pasando en el Medio Oriente, pues de subir y de bajar muchísimo, pues eso también hay que entenderlo, que tiene muchos riesgos, exacto. Así es. Y tiene unos riesgos que uno tiene que entender y que tiene que ser inteligente a la hora de manejar. Pero pues sobre esa tecnología se están construyendo también unos casos de uso interesantes. O sea que hoy digamos que las monedas estables es donde uno debería empezar a hacer más inversiones. Yo no creo que sean para inversión, sino es más como en refugio. O sea, si usted en algún momento quiere tener dólares, esta es su forma de acceder al dólar. Más para inversión. Exacto. Ok, clarísimo. Exacto. Si quiere invertir y ver si sube, si baja y especular, puede que las otras sean más lo suyo. Gabriel, una pregunta. ¿Tú crees que en el país se promueve más el crédito o la inversión? El crédito, sin duda. ¿Y la inversión no sería importante también para las personas del ahorro? Importantísima, pero me parece una discusión de países ricos que ojalá lleguemos a tener. Okay. Estoy totalmente de acuerdo. Un país como nosotros necesita hoy más hablar de deuda. Pues es que o de crédito. Pues. Hoy en día nosotros somos un país muy gastón. Sí. Nuestro nivel de ahorro como porcentaje del PIB se ha disminuido en 2/3 partes desde el año 2002. Hoy en día es aproximadamente el 5% del PIB se ahorra, es un nivel muy bajito. Por muchísimos factores, pero bueno, somos un país muy gastón. Lo que nos llevaría a pensar que necesitamos ahorrar más, tener productos de inversión. Lo que pasa es que somos un país que vive también muy del día a día. Y yo quisiera, digamos, y no hay mecanismo más efectivo para hacer que la economía crezca y se dinamice que el crédito. Entonces yo creo que es un país donde, teniendo un mercado de crédito tan poco profundo, lo importante es irrigar muchísimo crédito, que el país crezca y que pensemos en ahorrar en el mediano plazo. Okay. Obviamente eso nos pone a nosotros... Porque eso genera también... Y nos pone a nosotros sujetos pues, a riesgos grandes de si nos coge una crisis y no tenemos ahorro, pues esto se va a poner muy peludo, que hay que reconocer. Pero creo que hoy en día, con el bajo acceso a crédito, si nos convertimos en un país exclusivamente ahorrador, creo que tendríamos unos riesgos para crecer importantes. Clarísimo. No, muy importante, y entendiendo también cómo es la economía, cómo estamos nosotros, cómo se están moviendo las empresas, el cierre y la creación de empresas que tenemos en el país, pues es indiscutible que necesitamos ese acceso y que sea un acceso con calidad. Voy a hacerte una última pregunta para un último sorbo. Bueno, una penúltima. ¿Qué sería de verdad una inclusión con calidad para las personas en Colombia?
o una inclusión real? Yo creo que quizás es algo monotemático, pero yo creo que no hay nada más importante para este país que la gente pueda acceder a crédito. Yo sé que es súper reiterativo y esto puede ser muy aburrido, pero de verdad es que cuando nosotros tenemos a tanta gente excluida, la inclusión con calidad para un país como el nuestro es muy distinto a lo que pueden pensarse en Estados Unidos, donde el crédito es universal y donde uno dice, oiga, sí, de pronto hay que competir más y bajar las tasas y que la gente no lo jodan y que puedan estar tranquilos con su crédito. Sí, acá no. Acá la realidad es que la inclusión de calidad es que tengan acceso, que puedan entrar, que puedan tener acceso a crecer a través del crédito, que las microempresas en Colombia puedan acceder a la segunda silla de la peluquería, a la nevera en la Colombia Rural Dispersa, al motor en la lancha de pescadores en el Pacífico. Esa es la inclusión real. Que el costo sea alto, sí, es cierto, y va a ser alto y doloroso, pero la verdad es que lo más importante hoy en día para mí es que la gente tenga acceso al crédito. Y sin riesgo a la vida o en la vida de ellos y de sus familias, como hoy les está pasando. De acuerdo. Para hacerte una última pregunta, ahora sí. Si tuvieras la posibilidad de hablar con ese Gabriel de hace 10 años, que estaba entrando en la política, con todo lo que sabes ya, digamos que con todo este recorrido que tienes, ¿cuáles serían esos puntos que le dirías, y sin quitar algo también importante, entendiendo que se pueden tomar decisiones de valor, quizás no populares, pero que de verdad transformen a la sociedad o apoyen a las microempresas en el país? ¿Qué le dirías? Yo primero, hace 10 años yo estaba tomando una muy mala decisión en mi vida. Por soberbio un poco también. Como en ese crecimiento, yo amo trabajar. Es horrible y no quisiera que nadie tampoco repitiera eso, pero y desde muy chiquito eso fue así. Yo te contaba ahorita que yo al segundo semestre de la universidad me regalé para trabajar en una firma de abogados y lo único que me dieron era traducir manuales y así empecé. Pero la verdad es que cuando estaba terminando mi carrera universitaria yo estaba trabajando en una firma de abogados cerrando refinanciamientos de oleoductos por decenas de millones de dólares, trabajando con los abogados más berracos, y la soberbia me jugó una mala pasada. No mala pasada, hoy no me arrepiento, pero pues quizás sí me pudiera volver, le diría. Sí. Yo no terminé la universidad. Yo, faltando 6 clases, dije, yo aprendo mucho más con estos titanes que metí en un aula aprendiendo derecho al cine. Es que me faltaban 6 clases optativas. Y yo dije, pues yo lo que quiero es aprender es acá, trabajando con esta gente y estando cerca y no va a perder el tiempo, etc. Yo creo que eso fue, bueno, no me arrepiento hoy en día, pero pues si pudiera volverme el tiempo lo haría. Y yo creo que sumado a eso, el principio de mi vida en la política fue quizás muy tímido también. Por eso mismo, yo creo que cuando entré yo en política, me parecía más al político que me demoré toda esta entrevista criticando, de pensar quizás más en la elección, etcétera, no tener la valentía de tomar decisiones difíciles, de tener discusiones políticamente incorrectas, y eso lo cogí ya pues muy entrado en mi mundo político. Yo creo que hubiera sido, por lo menos para mí, mucho más eficiente. ¿Volverías a la política? Depende en qué condiciones. Me han buscado mucho, gracias a Dios, para volver, y me he podido dar el lujo de decir que no, estoy donde quiero estar, amo lo que estoy haciendo, mientras yo siga teniendo el propósito, que es lo que me mueve, voy a seguir acá. Evidentemente me encantaría ya más grande, más educado, más estudiado, poder volver y aportar. Bueno, nosotros te necesitamos también por acá. Yo por ahora estoy feliz. Pero sé que también harías una labor más adelante allá también. Genial. Gabriel, gracias. Gracias por compartirnos, gracias por esa mirada curiosa que nos regalas, también impaciente por transformar este país y por mostrarnos que hay muchos caminos también para todos, ¿cierto? Que tenemos que construir esos caminos, pero que entender que también se están creando otros que podemos tener acceso. Gracias por esta charla. No, a ti, gracias por tener